pero ella escuchó. Pero en ella hubo una voz, pero ella escuchó de ese Jesús, de ese sanador. Te invitamos a un tiempo de búsqueda de Dios por medio de la oración y el clamor. Vamos a unir nuestras oraciones a favor de nuestra nación y nuestras familias. Te invitamos este viernes a las 6 de la tarde a unirte con nosotros a este tiempo. Estaremos en vivo por nuestros canales de Facebook y YouTube. No faltes, te esperamos. Familia Fuentes, queremos extenderte la invitación a nuestros discipulados online, impartidos por nuestro amado pastor, Óscar Estrada. Su gran visión nos preparará para ser excelentes servidores. El ID es 881-7574-7297 y el código de acceso es Fuentes, todo en minúsculas. La cita es todos los viernes a las 8 de la noche. Te esperamos. Vamos, agarra con tu espalda. Muerto en pecado estaba yo, en gran angustia y dolor, lejos de ti, lleno de temor. Mas fue tu gracia y amor lo que me atrajo a ti, Señor. No más esclavo, ahora hijo soy. Amén. Cambiaste mi lamento en danza, sanaste todo mi dolor. Cambiaste mi lamento en danza, sanaste todo mi dolor. Cantaré con gozo en tu presencia y danzaré con gozo ante ti. Y gritaré que tú eres bueno y para siempre tu misericordia es. Hoy tengo plena libertad para entrar hasta el lugar donde tú estás y darte adoración. Cambiaste el duelo en danza, alegre en ti puedo cantar. Todo mi ser hoy te alabará. Cambiaste mi lamento en danza, sanaste todo mi dolor. Vamos, que lo cambiaste. Cambiaste mi lamento en danza, sanaste todo mi dolor. Y cantaré con gozo en tu presencia y danzaré con gozo ante ti. Y gritaré que tú eres bueno y para siempre tu misericordia es.
sanaste todo mi dolor. Amén. Cambiaste mi lamento en danza, sanaste todo mi dolor. Y cantaré con gozo en tu presencia, danzaré con gozo ante ti y gritaré que tú eres bueno y para siempre tu misericordia es. Amén, te adoramos, Señor. Para siempre es tu misericordia. Amén, dáselo más fuerte porque es para el Rey. Te adoramos, Señor. Gracias. Gracias porque tú cambiaste nuestro lamento en danza. Desataste nuestro cilicio y nos ceñiste de alegría, Señor. Gracias, Padre. Gracias porque en esa cruz, Señor, tú pagaste el precio de nuestra libertad. Gracias, Señor, porque no tenemos que olvidar que tú pagaste el precio y que ahora, si tú vives, nosotros vivimos, Señor. Bendito eres, Señor. Amén. Vamos, levanta tus manos y dile gracias. Y te alabaré por siempre, Señor. Sangró y murió Jesús, heridas que por mí sufrió, crucificado, salvado. Su cuerpo envuelto en dolor, en el sepulcro reposó, en soledad él se quedó. Jesús Mesías, el Señor. Alabaré al Señor mi Dios, su nombre yo proclamaré, eternamente te cantaré, Señor, Señor mi Dios. Pero al tercer amanecer, un gran estruendo se escuchó. ¿Dónde está muerte tu aguijón? Cristo Jesús resucitó. Amén. Alabaré al Señor mi Dios, su nombre yo proclamaré, eternamente te cantaré, Señor, Señor mi Dios. Muy pronto Él regresará, su rostro resplandecerá, en su presencia estaré y cara a cara
queremos, Señor, y anhelamos ese momento de estar en tu presencia, Señor. Queremos adorarte por los siglos de los siglos, porque ese sentir hubo en ti, Señor, que no te aferraste a ser igual a Dios, Señor, sino que te humillaste y te hiciste obediente hasta la muerte, y muerte de cruz, Señor. Por lo cual el Padre te exaltó hasta lo sumo y te dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en tu nombre se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Oh, bendito eres, Señor. Te adoramos, Señor, te adoramos. A ti sea la gloria. A ti sea la gloria. Oh, Señor, a ti sea la gloria. A ti sea la gloria. Al Señor mi Dios, su nombre yo proclamaré, eternamente te cantaré. Señor, Señor mi Dios, alabaré al Señor mi Dios, su nombre yo proclamaré, eternamente te cantaré. Señor, Señor mi Dios, Señor, Señor mi Dios. Amén, amén. Buenas tardes, hermanos. Qué gusto y qué placer poder estar aquí en este día glorioso. Damos gracias a Dios por la oportunidad, por estos medios. Les saludamos, declaramos que el bien y la misericordia se encuentran este día con ustedes, con su familia, con sus hogares. Dios ha sido bueno durante este tiempo. Vamos a presentarnos delante de Él, vamos a orar y vamos a tomar este tiempo para estar a los pies del Maestro, para escuchar su voz, para escuchar qué nos tiene que decir, si habrá de exhortarnos, si habrá de animarnos, si habrá de consolarnos. La palabra de Dios es suficiente, amados. Vamos a orar, vamos a presentarnos delante de Dios. Señor, te damos gracias una vez más por tu misericordia. Gracias porque con brazo fuerte nos has sostenido. Gracias por la libertad de culto que tenemos en el Estado de México. Gracias porque podemos reunirnos, podemos abrir tu escritura, podemos, Señor, aún transmitir tu palabra. Gracias por estos tiempos. Te honramos, te bendecimos y gracias, Señor, por lo que nos vas a enseñar en esta tarde. Te amamos, Espíritu Santo. Te necesitamos. Ven y enséñanos. Ven y recuérdanos todas las cosas. Tú eres el único que tiene la capacidad, la inteligencia, la soberanía para venir e implantar tu palabra en nuestro corazón. Te amamos y te bendecimos. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Muy bien, estamos con el libro de Lucas. Vamos a hablar a partir de Lucas capítulo 8 y vamos a leer del versículo 40 al 48. Nuestro tema de esta tarde se llama Ve en paz. Aunque pudiera tener diferentes tipos de otras enseñanzas, yo cuando leí esta parte y esta porción que me tocaba compartir con ustedes, que me dieron ese enorme privilegio de compartir con ustedes, lo primero que vino a mi mente fue cuando Jesús le dijo a esta mujer, ve en paz. A veces creemos que lo más fuerte, lo más espléndido y maravilloso fue la sanidad de esta mujer, y efectivamente fue un milagro asombroso, como ahorita vamos a leer. Pero la palabra, cuando Jesús le dice, ve en paz, es el cierre, la culminación de una sanidad total. Y bueno, no me adelanto. Vamos a leer, por favor, Lucas 8, del versículo 40 al 48.
quiero decirles que aquí se encuentran dos historias, pero vamos a tomar la de la mujer que tocó el manto de Jesús. Dice Lucas 8, del 40 al 48. Cuando volvió Jesús, le recibió la multitud con gozo. Perdón, vamos a leer a partir del 43, amén. Rectifico, Lucas 8, 43. Pero una mujer que padecía de flujo de sangre desde hacía 12 años y que había gastado en médicos todo cuanto tenía y por ninguno había podido ser curada, se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto, y al instante se detuvo el flujo de su sangre. 45. Entonces Jesús dijo: ¿quién es el que me ha tocado? Y negándolo todos, dijo Pedro y los que con él estaban: Maestro, la multitud te aprieta y oprime y dices: ¿quién es el que me ha tocado? Pero Jesús dijo: alguien me ha tocado, porque yo he conocido que ha salido poder de mí. Entonces, cuando la mujer vio que había quedado o que no había quedado oculta, vino temblando y postrándose a sus pies le declaró todo delante del pueblo, por qué causa le había tocado y cómo al instante había sido sanada. Y él le dijo, nuestro amado Jesús le dijo: hija, tu fe te ha salvado, ve en paz. Y esta misma historia y esta misma narración la encontramos en el Evangelio de Marcos, pero también en Mateo, y cada uno de ellos da alguna información extra, pero Lucas da detalles. Lucas nos habla y nos abre el panorama para poder conocer qué estaba pasando en ese momento, cómo estaba Jesús, qué reacciones tenía, qué hizo la mujer. Y esta historia, hermanos, realmente es una historia, un milagro sorprendente, una sanidad extraordinaria. Y me gusta el libro de Lucas. Pablo fue el primero que llamó a Lucas el médico amado. También Lucas, este escritor Lucas, es el único escritor gentil del Nuevo Testamento, el primer historiador. Lucas escribió este evangelio, pero también el libro de Hechos. Era un historiador que le gustaba indagar, preguntar. Así que Lucas estaba totalmente escribiendo y tomando todo lo que estaba aconteciendo. Y el capítulo 8 en particular, hermanos, yo me pude dar cuenta, y nosotros nos podemos dar cuenta, que cómo era el poder tan maravilloso, tan extraordinario de Dios, que el capítulo 8 nos muestra 4 evidencias que Jesús tenía poder sobre toda enfermedad, que Jesús tenía poder sobre los elementos de la naturaleza, pero también Jesús tenía poder sobre los demonios. Jesús tiene poder aún sobre la muerte. Y este capítulo 8 nos da la evidencia de lo que Jesús puede hacer, lo poderoso que Él es. Y cuando leemos Lucas, les voy a leer nada más algunos versículos de Marcos 5, del 26 al 28, nos dice, hablando de la mujer que sufría flujo de sangre. Dice el versículo 26 de Marcos 5, 26 al 28. Y había sufrido mucho. Marcos nos da ese otro detalle. Lucas ya nos dijo que era una mujer que tenía... que estaba sufriendo, tenía una enfermedad por 12 años. Pero Marcos nos dice que también esa mujer había sufrido mucho y había visto muchos médicos y había gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado. Antes le iba peor. Cuando oyó hablar de Jesús, nos dice también que vino por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque decía: si tan solo tocare su manto, seré salva, seré sana. Y Mateo nos da otra información. Mateo 9, del 18 al 23 nos dice: y he aquí una mujer enferma de flujo de sangre desde hacía 12 años, se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto, porque decía dentro de sí:
si tocare solamente su manto, seré salva. El 22 nos dice: pero Jesús, volviéndose y mirándola, le dijo: ten ánimo, hija, tu fe te ha salvado. Y la mujer fue salva desde aquella hora. También Marcos nos mencionaba en el versículo 34, y él le dijo: hija, tu fe te ha hecho salva, ve en paz. Marcos registra esta palabra, ve en paz. Y Lucas también la registra en Lucas 8 que leímos, versículo 48. Y Jesús le dijo: ve en paz. Vamos a sacar solo cuatro puntos de este extraordinario milagro, de lo que el Señor quiere mostrarnos y quiere enseñarnos en esta tarde, para que podamos desde casa poder recibir su palabra, y desde el lugar donde estemos podamos recordar que en Jesús hay poder suficiente. Lo primero que la mujer hizo, le ponemos a este primer punto: sanando a los incurables. ¿A dónde fue la mujer? Dice la palabra de Dios que leímos en Lucas que había una multitud, que había gente, que había tanto así que se apretaban, se apachurraban, se empujaban, una multitud tan grande. Y esta mujer, que tenía 12 años de padecer ese azote en su cuerpo, en sus huesos, ella, para este tiempo, la fama de Jesús se había extendido, se había escuchado por toda provincia, por toda ciudad, que el Hijo de Dios había venido, que el Mesías estaba entre ellos. Y entonces esta mujer, después de haber gastado, de haber invertido, de haber asistido, no sabemos a tantos lugares, a todos los lugares que fue, pero la palabra nos dice que había gastado todo lo que tenía, que había invertido todas sus fuerzas, todo su ánimo, que había invertido toda su fe en un médico, en medicinas, en tratamientos, pero ninguno tuvo éxito. Pero cuando ella escuchó de ese Jesús sanador, de ese Jesús que multiplicaba los panes, de ese Jesús que daba libertad a los que estaban cautivos del poder demoníaco, aquel Jesús que podía sanar al que no podía ver ni podía hablar, y esta mujer no lo dudó. Lo primero que ella, ¿a dónde fue? Si preguntamos, ¿a dónde fue la mujer? El versículo 44 de Lucas que leímos dice que se abrió paso entre la multitud hasta donde él se encontraba. En esta temporada, hermanos, la acción que tú y yo tenemos que tomar es la misma acción que tomó esta mujer desesperada, con azote, con enfermedad en su cuerpo, con desesperación, casi sin fuerzas. Seguramente sufría esta mujer anemia. Clínicamente podemos, yo no soy médico, ¿verdad? No puedo hablar, pero definitivamente la anemia era lo primero que se registraría en su cuerpo. Sus huesos, cansado, todo lo había perdido, todo lo había gastado, pero ella escuchó. Pero en ella hubo una voz, pero ella escuchó de ese Jesús, de ese sanador. Y lo primero que ella hace, se abrió paso entre la multitud hacia donde Jesús estaba. Y la mujer, ya como lo leímos en Lucas, si tan solo tocase, si tan solo me acerco, si tan solo puedo llegar, ni siquiera le voy a hablar, ni siquiera le voy a decir: oye Jesús, no, ni siquiera le voy a decir eso, le voy a tocar el borde de su manto, porque Él tiene el poder. ¿Sabes qué? Pudiéramos pensar que fue la única o la última oportunidad de esta mujer. Y yo creo que ella lo sabía, ella percibía, somos espíritus tripartitas, espíritu, alma y cuerpo. Y ella sabía en su corazón, en su espíritu, en su alma, que era su última oportunidad donde ella podría recibir algo para su cuerpo, una sanidad para ella. Levítico 15:25, hermanos, nos habla:
acerca de las impurezas físicas. Esta mujer padecía flujo de sangre, un periodo menstrual de 12 años que no tenía culminación. Y la Biblia nos habla que toda mujer en su periodo era impura. Tendría que ella que guardarse, que apartarse. Y 12 años esta mujer siendo impura, 12 años siendo inmunda, 12 años siendo excluida de su comunidad, de su casa. Inclusive ella enferma, sin poder presentar ofrendas, sin poder ir al sacerdote, sin poder hacer nada, totalmente limitada por ese azote y por esa enfermedad tan severa que tenía en su cuerpo. 12 años y su condición no era óptima, su condición estaba casi al final de los últimos días de su vida, agotada de todo, pero ella hizo algo, se levantó y fue. ¿A dónde fue la mujer? A buscar a Jesús. Había obstáculos demasiados. Multitud, cuando decimos multitud, amados, no quiere decir, había 500. Había 100, había 200, no se podía contar, era demasiadas personas reunidas escuchando a Jesús. Y esta mujer se levantó y fue hasta el amado Señor Jesucristo. ¿Y qué hizo esta mujer? Ya vimos que se levantó, que fue. Dice en Lucas que leímos, Lucas 8, agachándose. Ella, ¿qué hizo cuando llegó? Ya estuvo ahí, ya pasó entre la multitud, ya logró empujar a 2, ya pasó, la machucaron, la empujaron, pero llegó. Cuando llega a la persona de Jesús, hermanos, ¿y quién no podría sentir algo sobrenatural, algo extraordinario, que aún los hombres más pecadores, esos que querían matarle, esos que le acusaban, que le injuriaban, sabían que en Jesús había algo diferente al momento de hablar, de mirar, de caminar? Y esta mujer, ya estando cerca de él, no hizo ninguna petición. Nos dice la Biblia en el versículo que leímos de Lucas 8, agachándose tocó el borde de su manto, los flequillos que usaba sobre su túnica. Tocó esos bordes que hablaban. Todo judío, en la tradición judía o como judíos, tenían que usar vamos a buscar Números 27:38, donde se da la indicación de por qué tenían que usar ese borde y qué significaba ese borde. Y nos dice Números 27:38. Números 27:38. Se les mandó a los judíos que hicieran franjas en los bordes de sus vestidos y que pusieran en cada franja de los bordes un cordón de azul. El azul es el color del cielo y tenía como propósito, esos flecos tenían como propósito hablarles de la santidad y de la obediencia que eran apropiadamente para ellos como pueblo escogido, como lo apartado, como una nación santa para él. Y cada flequillo, hermanos, y cada uno de estos recordaba los mandamientos y era un recuerdo continuo de la obediencia al Señor. Hermanos, cuando esta mujer va y toca, sabía que ella podía recibir ese milagro. Yo creo que no había duda, ella sabía que era su última oportunidad, que era lo único que le faltaba hacer antes de morir para poder ver el milagro que ella necesitaba. Y ella fue. Hermanos, solo se obtiene un milagro, una respuesta de Dios, una respuesta del cielo cuando tú y yo vamos a la persona indicada, a nuestro amado Señor y Salvador Jesucristo. Solo vamos a obtener respuesta cuando llegamos
a Él. Y quien llega a Jesús, hermanos, quien busca a Jesús, quien hace lo imposible por llegar a su persona, a su corazón, recibe un milagro, recibe una oportunidad de vida. ¿Qué hizo Jesús, hermanos, cuando vio esta acción, cuando sintió esta acción? Dice el versículo 47 de Lucas 8, que Jesús había reconocido un toque diferente. Eso estremece mi corazón, hermanos. Yo creo firmemente que Jesús sabía quién era esta mujer y sabía quién lo había hecho. Pero esta mujer lo hizo de una manera oculta para que no fuera exhibida por más personas. Ella había sido exhibida, había sido juzgada, había sido señalada, pero esa ocasión ella dice: lo haré para que nadie me vea, para que nadie me juzgue, para que nadie me diga que soy impura, porque realmente de acuerdo a la ley ella lo era. Y ella lo hace de esa manera. Jesús lo sabía, pero Jesús pregunta públicamente. Jesús habla públicamente. Lo que ella hizo en secreto, Jesús ahora lo dice públicamente. ¿Para qué? Para que pudieran darse cuenta todos los que estaban alrededor, todos los que estaban ahí reunidos, que iban caminando, para darse cuenta quién había tocado a Jesús y qué es lo que había pasado cuando esta mujer depositó su fe, su confianza en Jesús. Jesús había reconocido un toque diferente. Varios evangelios nos dicen que Jesús no tenía necesidad de que nadie le dijese, de que nadie le enseñara quién o cuál persona era, porque Él sabía y conocía lo que había en el corazón de cada hombre, de cada mujer. ¿Qué hizo Jesús? Jesús reconoció un toque diferente. ¿Y qué más hizo? El Señor, hermanos, y le dijo, preguntó, ¿verdad? Y el osado Pedro es Pedro. Yo admiro a Pedro, y aunque pudiéramos pensar y decir, ay, es que Pedro siempre era impulsivo, ¿verdad? Él fue el primer líder de la iglesia primitiva. En su primer predicación se convirtieron 3,000. Era un hombre que creyó, era un hombre firme, un discípulo. Y en el versículo 45, cuando Jesús preguntó quién había hecho esto, entonces Jesús dijo, ¿quién es el que me ha tocado? Y negándolo todos. Imagínense la escena, la multitud y todos negando, yo no fui. Y todos diciendo, yo no fui. Dijo Pedro, pero Pedro no dijo yo no fui, sino que Pedro dijo, y los que con él estaban, así es cierto, entonces también todos dijeron, maestro, la multitud te aprieta y oprime y dices, ¿quién es el que me ha tocado? Pero Jesús dijo, alguien me ha tocado porque yo he conocido que ha salido poder de mí. Hermanos, en esta temporada tan adversa, en este tiempo de enfermedad, en este tiempo de escasez, en este tiempo de luto, necesitamos ser conocidos por Él. Algo que tú y yo tenemos que reconocer es que Dios puede conocernos. Dios desea conocernos, no porque Él no sea suficiente para conocernos. Tú y yo necesitamos tener la seguridad y la certeza de que somos conocidos por Él. Pero ¿cómo es que somos conocidos por Él? Cuando le buscamos. Cuando vamos más allá, cuando no importa la multitud, cuando no importa lo que esté pasando, vamos, avanzamos. Y aunque digan, todos pueden dar diagnósticos, pronósticos y decir esto está mal, esto no va a funcionar, nunca va a sanar, es imposible que su esposo pueda vivir. Pueden decir miles de diagnósticos, pero cuando somos conocidos por Él, Él tiene la respuesta y Él sabe quiénes somos. Y eso tendríamos que buscarlo cada día de nuestra vida, ser conocidos por Él, ser conocidos por nuestro amado Señor y Salvador. Ya vimos qué hizo la mujer, ya vimos qué preguntó Jesús. Y el Señor al dar
esa muestra con la mujer, esta mujer que tenía ese azote por 12 años, Él deseaba restaurar no solo físicamente, Él deseaba poder restaurar su alma, Él deseaba poder restaurar su espíritu, fortalecer su alma. Hermanos, esta mujer que padecía 12 años, no solamente estaba enferma físicamente, no solamente ese flujo de sangre estaba mermándole los días y los años, su alma estaba devastada, su fe, no tenía fe alguna, su esperanza se había terminado, su espíritu estaba todo reducido, su espíritu no tenía fuerza para avanzar y seguir. Hermanos, en esta temporada de tanta adversidad, como les comento, el Señor desea darnos una recuperación integral. No solo desea sanarnos de la neumonía, no solo desea sanarnos de las secuelas que puedan dejar esta enfermedad. No. Él desea sanarnos de una manera total, de una manera integral. Dice Primera de Tesalonicenses 5, 23. Primera de Tesalonicenses 5, 23 nos dice: y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, fíjate cómo detalla las partes de lo que tú y yo somos, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sean guardados irreprensibles para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Todo tu ser, cuando Dios llega a nuestra vida, cuando nuestro Redentor llega a nuestra vida, Él desea que podamos tener una recuperación en nuestro cuerpo. Nosotros como familia pasamos dificultad y hemos sido recuperados de nuestra salud y hemos sido recuperados de nuestros pulmones. Damos gracias a Dios porque mi esposo, que estuvo un poco más en gravedad, no tiene ninguna secuela en sus pulmones. No hay secuelas ahí. Sus pulmones están trabajando perfectamente. Pero hermanos, muchos de nuestros hermanos en Cristo, de nuestra familia, han sanado de igual manera, pero han quedado secuelas de temor, secuelas de ansiedad, secuelas de desesperación. ¿Qué vamos a hacer? No hay trabajo, los medios están siendo adversos, no puedo hacerlo, ya no soy el mismo. Y efectivamente, hermanos, después que uno atraviesa una enfermedad tan grave como es esta enfermedad, esta pandemia, azota severamente, ha dividido familias, ha mermado iglesias, ha disminuido, no solamente físicamente, hermanos, no solamente es el daño que provoca en los pulmones o en todo el organismo, no, ese es el daño en el cual debemos enfocarnos y preocuparnos, porque Dios nos puede librar, porque COVID no es Señor, porque el cáncer no es Señor, porque Él es el Señor, Él es el todopoderoso y el todo suficiente. Pero a veces cuando somos afectados decimos: ay, deseo ya salí. Pero ¿qué dice nuestra alma? Pero ¿qué condición está nuestro espíritu? ¿Seguimos creyendo? ¿Seguimos firmes? ¿Seguimos enraizados, agarrados de la roca inconmovible que es Jesucristo? ¿O hay temores? Hay temor en nuestra vida de volver a contagiarnos. Hay temor en nuestras vidas no solo de un contagio, sino de poder morir. Y nuestra alma necesita, hermano, en este tiempo, amados, necesitamos que nuestro cuerpo sea sanado, sí, pero también nuestra alma y también nuestro espíritu. Porque muchos de nuestros hermanos han retrocedido, porque muchos de nuestros congregantes, de nuestros hermanos, ya no quieren regresar, ya no quieren asistir, o definitivamente han dicho: ya no creo. Estoy desilusionado, porque si Dios hubiese estado conmigo o con mi familia, no hubiese partido mi mamá, no hubiese partido mi esposa, mi esposo, mis amigos, mi familia. Y entonces yo ya no creo, ya no quiero seguir. Imagínate
esta enfermedad no solo vino a mermar salud en el cuerpo, sino vino totalmente a dañar el alma. Y cuando Jesús le dice a esta mujer que estaba con este azote de 12 años, le dice, ve, vamos a volver a leer por favor Lucas 8, estábamos en Lucas 8, por favor, Lucas 8 versículo 48. Y él le dijo, nuestro amado Jesús le dijo, hija, tu fe te ha salvado, tu fe te ha sanado, ve en paz. ¿Por qué añade ve en paz? A mí me conmueve mucho esta palabra ve en paz, porque a mí me la dijo el Señor en un tiempo donde no había esperanza, en un tiempo donde COVID quería desarraigarnos de la fe y de nuestra confianza en Cristo. Yo recuerdo que en uno de estos días regresaba del hospital de terapia intensiva, estaba mi esposo, no estaba grave mi esposo estaba muy grave. Los médicos me dijeron, señora, solamente espere que le llamemos, porque no creemos que su esposo pueda salir de esto. Su esposo está muy grave. Personas que han padecido esta enfermedad ni siquiera registran niveles tan altos de glucosa. Su esposo entró con 600, ahorita está en 1000. Su organismo no lo va a soportar. Señora, espere que le llamemos. Y en ese momento yo salgo de terapia intensiva y voy caminando sobre la avenida. Y era una noticia tan adversa. Y pudiéramos decir, Dios, ¿dónde estás? Pero ¿sabes qué sentí en ese momento cuando yo caminé, iba saliendo? La paz de Dios. Los médicos me dijeron, no sale, está grave, espere que le llamemos. Mejor vaya preparando, pues prepárese, señora. Es duro decirlo, pero es necesario. No sale su esposo. Y cuando yo iba caminando, esa paz que no podemos, que el mundo no puede dar, que la economía no puede dar, que lo que nos puede rodear o lo que hemos conocido hasta el día de hoy no nos puede dar, Él la puede dar. Y en medio de esa noticia tan adversa, pude experimentar esa paz, hermanos, esa paz, esa llenura, esa seguridad. Y no de que va a salir mi esposo, si yo tengo, no, de Él. Que ocurra, que pase lo que pase, Él está en control. Hermanos, en la palabra de Dios, en los Salmos, nos habla acerca de situaciones adversas, pero el Salmo 30 específicamente nos dice, el salmista estaba atravesando por situaciones adversas, pero él dice, detiene y dice, mas yo digo, tú eres mi Dios, en tus manos están mis tiempos. Y puede caerse el mundo, y aunque se trasladen, dice el Salmo, los montes al corazón del mar, yo estaré seguro. Hermanos, estamos en el verdadero. En primera carta de Juan, él escribiendo a la iglesia les dice, estamos en el verdadero, no hay manera de perder, no hay manera de fallar. Y cuando Jesús le dice a esta mujer, hija, tu fe te ha salvado, el azote que tenías de 12 años, ella dice, versículos anteriores nos dice el versículo 44, que cuando esta mujer se acercó por detrás y tocó el borde, solo las puntas de esos flequillos, y al instante se detuvo el flujo. Yo no sé qué pudo sentir esa mujer, si sintió calor, si sintió frío, si sintió de repente que ya no había humedad entre sus piernas. Yo no sé qué pudo sentir, pero yo sé que ella pudo, algo sobrenatural había ocurrido. No sé, no podemos detallarlo. Lucas no lo dice, aunque es gran historiador. No le preguntó, tal vez se acercó ya, oye, ¿qué sentiste? Pero nos da la evidencia y nos dice que desde ese momento se detuvo el flujo. Se detuvo, paró ese flujo. Ya no más suciedad en su ropa, ya no más. Y después, cuando ella se vio no exhibida, sino cuando Jesús ve, la llama y le dice, y entonces ella dice toda la verdad. Esa parte me gusta, cuando dice toda la verdad.
aquí nos dice en Lucas 8:40 dice, 47, perdón. Entonces cuando la mujer vio que no había quedado oculta, vino temblando y postrándose a sus pies, le declaró todo. Y Marcos nos dice que le dijo toda la verdad. Y hay dos, ya vimos qué hizo la mujer, pero entre lo que hizo, dijo toda la verdad. ¿Sabes? Podemos engañar a nuestro esposo, a nuestros hijos, a nuestros líderes, a nuestro pastor, a todo el mundo. Pero si queremos ser conocidos por Él, si queremos recibir algo de Él, si queremos mantenernos y perseverar en Él, tenemos que ir a Él con toda verdad, poder hablarle realmente cuáles son las intenciones de nuestro corazón y decirle quiénes somos. Y decirle que estamos enfermos y que necesitamos al médico. ¿Sabes quién busca al médico? Un enfermo. La sanidad es para los que están enfermos. Y esta mujer no solo lo creyó, se acercó, tocó, pero ella tuvo que confesar la verdad y tuvo que decir que ella había sido y por qué lo había hecho, cuál era la intención, qué había en su corazón. ¿Ustedes creen que Jesús no lo sabía? Yo creo que sí lo sabía, porque Él conoce nuestra vida. Delante de Él somos transparentes. Él conoce, pero Él deseaba que ella misma pudiera saber que estaba frente, que la mujer supiera que estaba frente al hacedor de milagros y que todos públicamente, todos los que estaban a su alrededor, pudieran ser testigos oculares, presenciales de lo que estaba ocurriendo. Y esta mujer fue y le dijo toda la verdad a Jesús, porque lo había hecho. Fíjense, hermanos, que esta enfermedad, esta pandemia de este 2019 vino a demostrar cómo somos afectados, que no solamente estamos siendo afectados en nuestra salud, y aún Dios quiere darnos salud. Dice, vamos a leer por favor Jeremías 33:6. Dice la palabra de Dios. Jeremías 33:6. He aquí, yo les traeré sanidad y medicina y los curaré y les revelaré abundancia de paz. Otra vez, y les revelaré abundancia de paz y de verdad. Cuando Dios está hablando por boca del profeta Jeremías, está hablando de lo que tú y yo somos, espíritu, alma y cuerpo, y está diciendo, he aquí yo te traeré sanidad y medicina. La sanidad y la medicina es para el cuerpo. Y Dios permite, y como hizo el milagro con esta mujer que tenía 12 años de estar enferma, lo hizo conmigo. Lo hizo con mi esposo y lo puede hacer contigo y lo ha hecho con muchos. Dice la palabra, he aquí yo les traeré sanidad y medicina. La sanidad y la medicina es para el cuerpo enfermo, pero Él abarca todo lo que somos y dice, y los curaré. Entonces eso nos enseña que la medicina y la sanidad es para nuestro ¿qué? Para nuestro cuerpo. Pero Él va más allá, la recuperación de la salud. Gracias a Dios porque Él nos recupera, Él nos sana de toda neumonía, Él nos guarda. Pero también dice, y les revelaré abundancia de paz. ¿Dónde entra? ¿Dónde se acomoda la paz? La paz siempre, hermanos, está asociada al alma. Cuando Jesús le dice a esta mujer, hija, tu fe te ha salvado, ve en paz. Ya te sané de tu cuerpo, ya no tienes el azote, pero no solo me quedo ahí, sino voy más allá. Traigo paz a tu vida, una paz que el mundo, ni los médicos, ni aún la misma sanidad te puede dar. Muchos pueden estar sanos, pero sin paz. Muchos pueden estar con los mejores medicamentos, mejores tratamientos, pero no tener paz. Hermanos, el acercarnos
a Dios es nuestro bien. El salmista sabía que para él no había bien fuera de Dios. Acercarnos a Él es nuestro bien. Y cuando Jesús le dice a esta mujer, ve en paz, ya estás sana, tu fe te ha salvado. La fe depositada en la obra y en la persona de Jesucristo ya te salvó a ti, ya me salvó a mí, pero necesitamos recibir ¿qué? No quiero decir que salvación más, no. La salvación es total y plena. Pero Jesús le dice a esta mujer, ya te sané, pero también te doy paz. Una paz que el mundo no puede dar, una paz que el mundo no puede entender. Dice Juan 4:23. Que los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y verdad. Totalmente, integralmente. Así como buscamos y amamos a Dios con todo nuestro ser, así también tenemos que adorarle. Y esta temporada, hermanos, Dios desea sanarnos, no solo el cuerpo, sino sanar nuestra alma, sino sanar nuestro espíritu, como lo leímos en Jeremías, y nos dará abundancia de paz. Y nos dice, y de verdad, que nuestro espíritu pueda levantarse, que nuestro espíritu pueda fortalecerse. Y también el Señor quiere, hermanos, darnos una dirección correcta, restablecernos, quitar toda secuela, pero no solo secuela física, sino secuela espiritual, sino duda, sino temor, todo lo que esta enfermedad ha venido a traernos. Dios desea sanar toda secuela física, sí, pero toda secuela espiritual, todo lo que nos ha mermado, todo lo que ha robado en estos tiempos congregantes, todo lo que los que se han alejado y ya no quieren seguir porque fueron afectados no solo de su cuerpo, sino en su alma y en su espíritu. Fíjense que cuando Jesús sanó a la mujer, lo que vamos de leer ahorita, le dijo, ve en paz. Esa palabra, ve en paz, fortaleció con vigor su alma. ¿Cuántos necesitamos ser fortalecidos en nuestra alma con vigor? Muchos, esta palabra, les decía en el grupo de alcance, les decía, la palabra replegar, cómo me ha dado vueltas en esta temporada. Y cuando oramos y cuando le decimos, Dios, que no seamos una iglesia que se repliega, que se hace para atrás, sino que avanza. Muchos en esta temporada se han replegado. Ese es un término que usan en lo militar. Y replegar también se puede emplear, hermanos, respecto a la persona que opta por no exteriorizar sus emociones ni sus sentimientos o pensamientos, sino que se aísla. ¿Sabes que esta mujer no se replegó 12 años? 12 años estuvo aislada, 12 años estuvo escuchando que le llamaran inmunda, impura. Y en esta temporada Dios desea que tú y yo podamos levantarnos y salir. Te voy a decir lo que significa replegar. Replegar significa retirarse o retroceder. También significa recogerse. También significa estar oculto, no avanzar, sino ir hacia atrás. Y cuando nosotros nos replegamos y decimos, en esta temporada tan adversa, no puedo seguir, no tengo fuerzas para avanzar, el Señor quiere venir a darnos esa fuerza, vigor en nuestra alma, salud en nuestro cuerpo, medicina para nuestro cuerpo, pero también para nuestra alma, para nuestro espíritu. Dice en Primera de Corintios 7:29, cuando Pablo está escribiendo a los corintios, a la iglesia de Corinto le está diciendo, el tiempo es corto. El tiempo es breve. Necesitamos no replegarnos, sino avanzar, sino creer que en Dios está la sanidad de
tu cuerpo, pero también de tu alma y también de tu espíritu. Él desea que no haya secuelas, que después que hayamos pasado alguna adversidad, alguna enfermedad, que decimos, esa enfermedad dejó estas secuelas, esta enfermedad dejó esto en los pulmones, en los riñones, en el corazón, en el sistema, en las neuronas. Pero pudiéramos decir, pero ¿cómo está mi alma? Pero ¿cómo está mi fe? ¿Le sigo creyendo al Señor? Dios desea en esta temporada, hermanos, fortalecernos con vigor nuestra alma, que podamos volver a creer y caminar firmemente. Una iglesia militante, una iglesia que no retrocede, una iglesia que avanza para conquistar. Estamos en el tiempo, hermanos, de que estamos viendo multitudes que necesitan escuchar, pero a veces la fe que tenemos no nos alcanza ni para levantar nuestra casa, a nuestros hijos. ¿Cómo vamos a ir a levantar a otros? Necesitamos avanzar, militar en lo que hemos aprendido. Esta temporada nos enseñó en dónde estamos parados, en quién estamos confiando, en dónde está nuestra seguridad, hermanos, y tendremos que volver nuestro corazón a Dios y poder arrepentirnos y poder decir, Señor, no te había conocido de esa manera. Yo lo puedo decir, hermanos, yo no había conocido a Dios de esta manera como lo conozco hoy, a través de esta temporada tan adversa, pero tan gloriosa en la que pasamos. Dice en Efesios 3:16, para que os dé el Señor, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. ¿Qué necesitamos para avanzar? Más que échale ganas, tú puedes, no te preocupes, pon un negocio y avanza. Más que eso, hermanos, necesitamos ser fortalecidos en nuestra alma. Dice Efesios, en el hombre interior por su espíritu. Nuestro espíritu necesita vigorizarse, pero ¿quién lo va a poder hacer? Nuestro amado Espíritu Santo puede hacerlo. Necesitamos unción fresca, dirección fresca. Necesitamos la presencia de Él para poder avanzar, para poder conquistar. Hermanos, no sabemos lo que puede pasar el próximo año. No sabemos lo que puede venir tan solo el día de mañana. No tenemos en control nada. Pero tenemos que estar seguros que nuestros tiempos están en sus manos y que tú y yo debemos depender todos los días de Él. Dice Juan 14:27, la paz os dejo. Hablando Jesús, la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da. No se turbe tu corazón, no se turbe tu corazón, ni tengas miedo. Es un tiempo, hermanos, en que nuestro corazón, nuestro alma, nuestro espíritu tiene que estar firme, arraigado en la persona de Jesucristo. Las tinieblas se han levantado no solo sobre nuestra nación, no solo sobre nuestra iglesia, no solo sobre nuestras familias. Pero la palabra de Dios nos enseña en Éxodo 10:23, mas todos los hijos de Israel tenían luz en sus habitaciones. Cuando se levantaron esas tremendas plagas en Egipto, donde pusieron en evidencia a todos los dioses ajenos que tenían, a toda la idolatría que tenía Egipto. Y Dios, en esa tempestad, en esas tinieblas, dice Éxodo 10:23, mas todos los hijos de Israel, mas todos los que le pertenecen a Él. Había tinieblas, sí. Estaban golpeando las tinieblas, sí. Estaban pasando, sí. Pero ellos tenían luz en sus habitaciones. ¿Qué hay en tu casa, hermanos? ¿Qué hay en mi casa? ¿Estamos creyéndole a Él? ¿Estamos recibiendo esa sanidad integral? O tal vez dices tú, yo no tengo el contagio. Gracias a Dios que no te has enfermado. Gracias a Dios que Él ha guardado tu vida. Y los que han pasado o hemos pasado por esta enfermedad,
Dios desea no solo restaurarnos físicamente, sino nuestra alma y nuestro espíritu. Y Él quiere darnos de su paz. En el mundo tendréis aflicciones, pero confiad, yo he vencido al mundo. Porque Jesús repetidas veces nos dijo, tengan paz, mi paz os doy. No se inquiete, no te agites, cree, espera en Él. Y sabes que esta mujer de Lucas 8 no solamente fue sanada físicamente, sino la paz que sobrepasa todo entendimiento llegó a ella. Y yo te aseguro que aunque no hubiese recibido ella su sanidad y tuviera la paz de Él, ella hubiera dicho, viví los últimos años de mi vida feliz, porque la paz que Él nos da, hermanos, no tiene medida. Ni siquiera este mundo la puede conocer. Solamente los que amamos, los que conocemos, los que deseamos avanzar y no replegarnos, la vamos a poder conocer y conquistar. Amén. Vamos a orar. Dios, te damos gracias. Gracias, Señor, porque en medio de toda tempestad, porque en medio de toda tormenta, tú vienes y nos das de tu paz. Gracias, Señor, porque así como lo has hecho conmigo, así como lo has hecho con mi familia, muchas familias pueden hablar y testificar de lo grande que has sido, de cómo no solo nos diste sanidad, de solo no cómo nos restableciste, sino aún nos diste paz, aún restableces nuestra fe, nuestra alma, nuestro espíritu. Señor, queremos confiar en ti. Hoy oramos por nuestros hermanos que están viendo esta transmisión, que en sus hogares haya esa luz, Señor, que aunque todos digan que esta temporada es adversa, porque así lo es, Señor, que aunque los médicos, aunque los diagnósticos y aunque muchos de nuestros hermanos que están en hospitales escuchando diagnósticos negativos, pueda haber luz, Señor, así como lo hubo en tu pueblo, así como los hijos de Israel tenían luz en sus habitaciones, que cada hogar, Señor, de mis hermanos pueda tener luz, pueda tener tu dirección. Gracias, Señor, porque así como sanaste a esta mujer que para muchos era imposible, para ti fue posible. Y cuando le dijiste, ven paz, esas mismas palabras resuenan en nuestros oídos en este 2021 para poder amarte, para poder seguir. Gracias porque en medio de esta temporada tu paz ha sido sobre nosotros y es una bandera. Te honramos y te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios les bendiga, hermanos.